Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de Sombra de Lobos. Fue editado en el año 2018 por Estudio Umi, que lo pueden encontrar en studioumi.com, y el diseñador es Thomas Maurer. Está inspirado en The Werewolves of Miller's Hollow, que lo conocemos por estos pagos más como el Hombres Lobos de Castro Negro. Vamos a hacer el unboxing. Viene en una latita de metal. El diseñador lo llama una latita de bolsillo, porque la verdad que entra justo en un bolsillo. A ver, vamos a ver, movemos. Uy. Esto parece ser algún tipo de sticker pegado. Vamos a tratar de abrir. En el dorso de la tapa. Vienen las instrucciones pegadas. Qué boludo. Vienen las instrucciones pegadas en un QR. Después vamos a escanear. Y adentro de la lata tenemos, aparecen las instrucciones y las tarjetas. En el dorso de las tarjetas son el lobo aullando la luna llena, que de hecho hoy va a haber luna llena. Tenemos estas tarjetas en blanco que podemos nosotros llenar y poner personajes nuevos. Y tenemos los distintos personajes. A ver, acá voy a interpretar un poco el juez, el cazador, una especie de oráculo. No me estoy acordando mucho. La bruja supongo que es. Supongo que es algún tipo campesino. El ejecutor, el executioner. Este no lo sé. Un lobo alfa. Otros lobos. Acá hay campesinos, así que ese de ahí. Estos son todos campesinos. Vamos a ver esto. Tiene puesto una gomita. Y está en forma de acordeón. Y sí, efectivamente son las instrucciones. Me gusta el formato este de acordeón para después para guardarlo. La introducción, los bandos, el objetivo. Entiendo que bueno, como todos los juegos de hombre lobo, el objetivo para los hombres lobo es matar a X cantidad de gente. Y el de los campesinos es sobrevivir o lograr matar a los hombres lobo. Y a paso, según la cantidad de jugadores, cuántas personas y cuántos lobos. No conté todavía que el original, el Hombres Lobos de Castro Negro, es del año 2001. Este salió en el año 2018 y es de 7 a 26 jugadores con duración de 15 a 30 minutos a partir de los 10 años. Acá tenemos la lista de los personajes: granjero, la vidente, la bruja, lobo, esta pues que no sabía cuál era, la encantadora de lobos, el loco, el juez, el cazador y el lobo alfa. Acá tenemos las redes sociales para visitar: sombradelobos.com, Facebook, Twitter e Instagram, @sombradelobos. Vamos a estar haciendo el video pronto. Vamos a ver cómo se guarda esto de nuevo, a ver si lo podemos hacer como estaba. Vamos a estar aprendiendo a jugar las reglas de esta edición. Aprovechen para comentar qué les parece el juego. ¿Han jugado algún juego de estos tipo Hombre Lobo? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué personaje les gusta más? Hablemos un poco de las tarjetitas. Las tarjetitas estas son un poquito finas, pero tampoco es que se usan mucho durante el juego. O sea, a cada uno le reparten su personaje. Vamos a agarrar un personaje boca abajo, lo mira en algún momento y después lo vuelve a dar vuelta. O sea que no le estamos manipulando mucho. No hay mucho problema con que no sean demasiado gruesas cada una de las fichas. Sé que Tomás hizo otras versiones que no son así de bolsillo y que ya vienen con unas losetitas, creo que son cuadradas. Así que en algún momento también vamos a tratar de mostrar esa versión. Recuerden suscribirse al canal de Partida de Locos, esto no lo guardé como debía, darle like al video, tocar la campana de notificaciones, compartir en sus redes sociales. Esto fue Sombra de Lobos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.